Cada tarjeta de cumpleaños que me entregaba llevaba el mismo mensaje. Sé que puedes hacerlo mejor. Ella lo decía con una sonrisa, pero siempre había un peso detrás de esas palabras, una sutil expectativa que flotaba sobre todo. Las cenas familiares eran las peores. Se suponía que eran momentos de conexión, pero siempre se sentían como una actuación. Mi mamá se sentaba a la cabecera de la mesa, dirigiendo la conversación y juzgando cada una de nuestras palabras. Mi papá se perdía en sus propios pensamientos, leyendo el periódico o revisando su teléfono. Realmente no estaba presente. Y luego estaba yo, tratando de demostrar algo, intentando hacerme oír, queriendo hacerla sentir orgullosa. Pero siempre sentía que estaba fallando. Y por mucho que lo intentara, nunca parecía ser suficiente para ella. La dinámica cambió cuando conseguí mi primer trabajo a los 16 años. Trabajé como cajera en una tienda de abarrotes local. No era un trabajo glamoroso, pero me dio un gusto de independencia. Podía ganar mi propio dinero y, por primera vez en mi vida, no sentía que tenía que pedir permiso a mi mamá constantemente. Sin embargo, en lugar de sentirse orgullosa de mí, ella me hacía sentir culpable por trabajar. Deberías concentrarte en tus estudios, decía. ¿Por qué desperdicias tu tiempo con un trabajo? Ni siquiera tienes edad para trabajar a tiempo completo. Mi papá seguía en silencio, como siempre, pero cuando le contaba sobre el trabajo, su aprobación era evidente. Bien hecho, pequeña. Es bueno verte tomando la iniciativa, decía con una voz cálida pero distante. Nunca se involucró realmente en las decisiones que mi mamá tomaba sobre mí, ni se opuso cuando ella me criticaba. Así era la cosa. A pesar de la tensión constante en casa, aprendí a sobrellevarla refugiándome en mí misma. Pasaba mucho tiempo en mi habitación, leyendo, dibujando y tratando de encontrar un espacio donde no sintiera que estaba bajo un microscopio. Pero incluso allí, no estaba a salvo. Mi mamá tocaba mi puerta. Entraba sin esperar respuesta y comenzaba a reorganizar mis cosas, como si dijera que podía arreglarme, modificando mi espacio. Deberías limpiar más esta habitación, comentaba, a pesar de que ya estaba limpia. Deberías intentar ser más organizada, y cada vez que lo decía yo forzaba una sonrisa y respondía, está bien, mamá, trabajaré en eso. Pasé años tratando de complacerla, intentando hacerla sentir orgullosa. Pero parecía que sin importar lo que hiciera, no podía romper el muro que ella había construido a su alrededor. Era como si tuviera una imagen de lo que yo debía ser, y si no encajaba exactamente en esa imagen, estaba fallando. Pero por alguna razón, no podía renunciar a la esperanza de que algún día ella me vería tal como soy, y se sentiría orgullosa. Pensaba que si me esforzaba lo suficiente, si tan solo demostraba que podía hacer las cosas a su manera, finalmente ocurriría. Pero ese día nunca llegó. El silencio de mi papá era un recordatorio constante de que él siempre se rendiría ante ella. Tal vez no era tan crítico como mi mamá, pero tampoco era realmente solidario. Siempre estaba presente físicamente, pero emocionalmente estaba en otro lugar. Y luego llegó el día en que todo cambió. Era una tarde de jueves. Mamá y papá estaban sentados en la mesa del comedor, y yo acababa de llegar del trabajo. Llegué un poco tarde, pero pensé que no importaría. Entré a la cocina y vi a mamá de pie, con la cara tan fría como una piedra. No sonrió. Ni siquiera me reconoció al principio. Estaba a punto de decir algo cuando ella se volvió hacia mí con una expresión dura, una mirada que jamás había visto antes. ¿Dónde está el dinero que dejé en mi cartera?, preguntó. Me quedé paralizada, mi estómago se encogió. ¿Qué quieres decir?, pregunté tratando de mantener la calma. El dinero, repitió. Los billetes de $100. Han desaparecido. Me miró, entrecerrando los ojos. ¿Lo tomaste, no?, parpadeé, sorprendida. No he tomado ningún dinero. Ni siquiera lo he visto. Sentí el corazón acelerarse. Te juro, mamá, no lo toqué, pero sus ojos ardían de acusación, y dijo las palabras que destrozarían todo. Estás mintiendo.
Sé que lo tomaste. Siempre has sido sigilosa, siempre tratando de esconderme algo. No tomé nada, exclamé, con el pánico apretándome el pecho. ¿Por qué haría eso? Llevas tiempo actuando como una ladrona, replicó, elevando la voz. Lo sabía. Siempre estabas demasiado ansiosa por tomar lo que no era tuyo. Quedé en silencio, aturdida. Mi pecho se apretó y las palabras parecían no salir bien. Mi papá, que había estado sentado en silencio, levantó la mirada brevemente, pero no dijo nada. Su mirada iba de mi mamá a mí, y en ese momento comprendí que él no me defendería. No iba a ayudarme. Era tan rápido en creerle a ella como todos los demás. «¿Papá?», dije, con la voz apenas un susurro. Pero él no respondió. No entonces. Y en ese instante lo supe. Estaba sola. La discusión comenzó con una simple pregunta, pero se descontroló más rápido de lo que pude comprender. Había llegado del trabajo, con el aroma familiar de la comida de mamá llenando el aire, cuando noté la tensión en la habitación. Mi mamá, de pie en la cocina con los brazos cruzados, me miró con una expresión que no pude descifrar. No era la típica crítica o decepción a la que estaba acostumbrada. Esto era algo distinto, algo más frío. «¿Dónde está el dinero que dejé en mi cartera?», preguntó con voz cortante. Me quedé paralizada por un momento, insegura de haberla oído bien. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero me obligué a mantener la calma. «¿Qué quieres decir? No he visto ningún dinero, mamá», respondí, con un dejo de inquietud en mi voz a pesar de mis esfuerzos. Ella no respondió de inmediato. En lugar de ello, me dio una larga mirada evaluadora, como si intentara medir mi reacción. Sus labios se apretaron en una línea delgada, y cuando finalmente volvió a hablar, sus palabras dolieron más de lo que esperaba. «No me mientas. Tenía $100 en mi cartera y ahora se han ido. Sé que lo tomaste». Mi pecho se apretó, y una mezcla de shock y confusión inundó mi mente. «Mamá, te juro que no lo tomé. Ni siquiera he estado en tu cartera», dije, intentando hacerla ver la razón. Pero la acusación ya flotaba en el aire, suspendida entre nosotras, y nada de lo que dijera parecía importar. Sus ojos se entrecerraron, su mirada se endureció mientras daba un paso más hacia mí. «Te vi husmeando por la casa anoche. Sabía que estabas tramando algo», exclamó. «Esto no es la primera vez, ¿verdad? Siempre has tenido los dedos pegajosos». Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Abrí la boca para protestar, pero las palabras no salían. Nunca había robado nada en mi vida, ni siquiera lo había considerado. La idea de traicionar a mis padres, de tomar algo que no me pertenecía, no estaba en mi naturaleza. Pero sin importar lo que dijera, sin importar cuántas veces lo negara, su mente ya estaba decidida. «¿Crees que soy tonta, verdad?» «Sí, conozco a mi propia hija. Siempre ha sido sigilosa, siempre tratando de ocultarme algo. Apenas podía respirar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Esto ya no era solo una acusación. Se sentía como si estuviera destrozando todo por lo que tanto había luchado. Siempre había intentado ser la hija ejemplar. Siempre había tratado de hacerla sentir orgullosa, pero esto era demasiado. «Mamá, tienes que creerme», dije, mi voz quebrada. «No lo hice. He estado trabajando todo el día. No he tocado tus cosas, te lo juro». Ella no escuchaba. Su expresión no se suavizó. «Estás mintiendo. Siempre mientes», escupió, con palabras venenosas. «No soy tonta. Sé que fuiste tú». El rostro de mi papá palideció. «Yo también estuve equivocado», dijo en voz baja. «Debí haber dicho algo. Debí haberte defendido. Pero el daño ya estaba hecho. La confianza se había perdido. Ya no se trataba solo del dinero. Era acerca de años de manipulación, de cómo ambos se habían aferrado a sus suposiciones sobre mí. No era una criminal, no era una ladrona, pero a sus ojos me había convertido en una.
Me levanté de repente. La silla rechinó ruidosamente contra el suelo. No puedo hacer esto. No puedo fingir que todo está bien solo porque ahora quieren arreglarlo, exclamé, con la ira emergiendo. Deberías haber confiado en mí. Deberías haber creído en mí. Pero no lo hiciste. Me volví hacia la puerta, con la mano en el picaporte. Antes de poder salir, la voz de mi mamá me detuvo. «Quiero que te vayas de esta casa», dijo fríamente. «Ahora. Ya he terminado contigo». Me quedé allí, paralizada, sin saber cómo reaccionar. La habitación parecía girar a mi alrededor. Las palabras resonaban en mi mente. «Quiero que te vayas de esta casa». Mi propia madre, la única persona a la que siempre había intentado agradar, me estaba ordenando que me fuera. Miré a mi papá una última vez, buscando alguna señal de que intervendría, que detendría aquello, pero no había nada. No se atrevió a encontrarme la mirada. Mi mamá no esperó a que dijera algo más. Se dio la vuelta, desestimándome como si fuera una simple molestia. «Lárgate», repitió, con voz dura, «y no regreses hasta que hayas aprendido a ser honesta». Me quedé allí un momento, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Pero no había nada que entender. Esto no se trataba de ser culpable o inocente. Se trataba de que ella eligió creer en su propia versión de la historia, sin importar la verdad. Recolecté mis cosas, con las manos temblorosas. No sabía a dónde ir, pero sabía que ya no podía quedarme allí. No más. No con ella. No con él. Mientras salía por la puerta, el peso de las palabras de mi madre, de su traición, se hacía insoportable. Sabía que los había perdido a ambos. Y ese pensamiento, más que cualquier otra cosa, era el que más me dolía. Los días siguientes a esa noche pasaron como en un borrón. No sé cuánto tardé en dejar de llorar, pero el dolor nunca se disipó por completo. No eran solo las palabras hirientes de mi madre, ni la mirada de desprecio con la que me mandó a irme. Era el peso abrumador de haber sido abandonada por ambos padres. Mi papá, la única persona en la que siempre había confiado para que me apoyara, se había quedado callado. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Al principio, no sabía a dónde ir. Contaba con una pequeña cuenta de ahorros del trabajo que había tenido durante 2 años, pero no era suficiente. No quería ir a casa de un amigo, no con la vergüenza aún pesándome. No quería que nadie se compadeciera de mí. Así que me quedé en un motel barato durante un par de noches, tratando de decidir qué hacer a continuación. No fue hasta el tercer día que encontré un departamento, un modesto apartamento de un dormitorio en un edificio que olía a alfombra vieja y comida frita. Pero era un espacio mío, y eso se sentía como una victoria, aunque retorcida. Llamé al casero y, a finales de la semana, oficialmente ya no vivía en la casa de mis padres, sino en mi propio espacio. Aunque mi corazón aún parecía incompleto, al menos ya no tenía que regresar con ellos. Empecé a trabajar más horas en mi empleo, y pronto pude permitirme algo más que solo la renta y la comida. No era mucho, pero se sentía como independencia. Me entregué al trabajo con la esperanza de que, si me mantenía lo suficientemente ocupada, no tendría que pensar en lo sucedido. Pasaron meses sin saber nada de mis padres, y yo tampoco los contacté. La vergüenza era demasiado reciente, y parte de mí sabía que cualquier contacto solo reabriría viejas heridas. Pero a pesar de mi determinación de no volver a hablar con ellos, no podía deshacerme de la sensación de haber sido abandonada. Cada vez que veía a una familia cenando junta o a una madre consolando a su hija, me recordaban lo que había perdido. Me sentía como una forastera en mi propia familia, alguien que ya no tenía un lugar. Hubo noches en las que me acurrucaba en el sofá, hojeando viejas fotos, intentando recordar la versión de ellos que no había sido manchada por mentiras. Pero por mucho que quisiera borrar el dolor, no podía olvidar la forma en que ambos me dieron la espalda. 1 año pasó antes de volver a verlos. Fue una visita inesperada. Una mañana, mi hermano me llamó con la voz vacilante.
Hola, Joe, creo que mamá quiere hablar contigo, dijo, con un tono torpe, como si no supiera cómo abordar el tema. Tampoco había hablado con mi hermano en meses. Él había estado en la universidad cuando todo se desmoronó, y supuse que él estaba tan confundido como yo. No había tomado partido, pero tampoco había venido a mi defensa. No sé si estoy lista para hablar con ella, dije, con la voz tensa por la emoción. Él hizo una pausa. Ella ha estado muy alterada, ¿sabes? Quiere disculparse. Sentí una mezcla de ira e incredulidad. ¿Disculparse? Después de todo lo que había dicho, después de haberme echado de la casa sin pruebas de nada, no sabía si estaba lista para una disculpa o si siquiera la quería. No estoy segura, respondí. No sé si puedo perdonarla por lo que hizo. Lo entiendo, respondió. Pero piénsalo. Tal vez sea una oportunidad para hablar las cosas. No creo que ella quisiera que las cosas se desbordaran así. No estaba convencida. Mi hermano nunca pudo comprender plenamente el dolor que había sentido. Los años de críticas, el juicio, la forma en que cada una de mis acciones se convertía en algo negativo. Siempre había sido el hijo dorado, el que a sus ojos nunca podía hacer nada mal. Pero una parte de mí, aquella que aún anhelaba el amor de mi madre, se preguntaba si tal vez tenía razón. Tal vez debía darle una oportunidad para explicar. Después de unos días de reflexión, accedí a reunirme con ellos. Acordamos encontrarnos en un café local, un espacio neutral donde las emociones pudieran calmarse sin desbordarse. Recuerdo haber entrado y ver a mis padres sentados en una pequeña mesa, con expresiones tentativas, casi nerviosas. Mi madre fue la primera en notarme y se levantó. «Oh, gracias a Dios», dijo, con voz temblorosa. «He estado tan preocupada por ti». No supe cómo responder. Parte de mí quería arremeter contra ella en ese mismo instante, gritar sobre cómo me había echado de la casa sin nada, sobre cómo había creído que podía robarle sin pestañear. Pero otra parte de mí, una parte que odiaba, deseaba creer que tal vez las cosas pudieran volver a ser como antes. Tomé asiento, con el corazón palpitando en mi pecho. «Estoy bien», dije, con una voz más distante de lo que pretendía. «Estoy bien». Mamá se sentó, con las manos juntas frente a ella. He estado pensando mucho en lo que pasó, y yo cometí un error enorme, admitió, con voz temblorosa. Me equivoqué al acusarte de algo tan terrible. Debería haberte confiado. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Quería creerla. Quería creer que la mujer que me había criado podía reconocer el daño que había causado. Pero no fue suficiente. Ella podía decir las palabras, pero el dolor seguía ahí, profundamente en mi pecho. «No sé si entiendes lo que hiciste», susurré. «Me quitaste todo lo que tenía. Me hiciste sentir como si no fuera nada, como si no mereciera tu confianza y papá». Él se quedó sentado y lo permitió. El rostro de mi papá se volvió pálido. «Yo también me equivoqué», dijo en voz baja. «Debí haber dicho algo. Debí haberte defendido, pero el daño ya estaba hecho. La confianza se había perdido. Ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de años de manipulación, de cómo ambos se habían aferrado a sus suposiciones sobre mí. No era una criminal, no era una ladrona, pero a sus ojos me había convertido en una». Me levanté abruptamente, haciendo que mi silla chirriara ruidosamente contra el suelo. «No puedo hacer esto. No puedo fingir que todo está bien solo porque ahora quieren arreglarlo», exclamé, con la ira subiendo. «Deberías haber confiado en mí, deberías haber creído en mí, pero no lo hiciste». Me volví hacia la puerta, con la mano en el picaporte. Antes de que pudiera salir, la voz de mi mamá me detuvo. «No te vayas, por favor. Lo siento. Yo solo», dijo, pero yo ya no pude escuchar más. «Adiós», susurré, y salí. Mientras pisaba el aire fresco de la noche, sentí el peso de todo lo sucedido presionándome. Había perdido a ambos, y ese pensamiento, más que cualquier otra cosa, era lo que más me dolía.
Sigue la confrontación, el dolor y la lucha por la independencia en cada paso que doy, por cada recuerdo y cada traición, hasta que al fin, tras enfrentarlas y descubrir la verdad escondida en unos extractos bancarios que demostraban la transferencia de dinero desde la cuenta de mi padre a la de mi madre, supe que debía romper de una vez por todas con ese ciclo de manipulación y dolor. Con el corazón en un puño, llamé el timbre de la casa. Me enfrenté a ellos con pruebas en mano y, entre acusaciones y lágrimas, expuse la verdad. No había robado nada. La culpa recaía en ella, en su necesidad de controlar y distorsionar todo a su favor, y en un padre que, en su silencio, permitía que eso sucediera. La confrontación se tornó en una catarsis dolorosa que me obligó a dejar atrás esa vida. Tras semanas de angustia, de intentar encontrar consuelo en un trabajo que me daba un atisbo de independencia, y en un pequeño departamento que empecé a llamar hogar, comencé a sanar. Aunque el recuerdo de la traición y el abandono seguía presente en cada rincón, comprendí que no necesitaba la validación ni el amor distorsionado de quienes me habían causado tanto dolor. Aprendí a amarme a mí misma, y a pesar de que mis padres intentaron, sin éxito, reparar el daño con disculpas vacías, entendí que el verdadero perdón debía venir de mi interior. Finalmente, en un reencuentro casual en un café, cuando mis padres, con rostros llenos de pesar y palabras medidas, intentaron disculparse una vez más, yo dejé claro que el daño era irreparable. Con voz firme y serena, les dije que ya no podía volver al pasado, que había aprendido a vivir siendo quien realmente era, sin necesidad de ajustarme a un ideal impuesto. Les despedí con la certeza de que mi futuro estaba en mis manos, libre de las cadenas de sus expectativas y manipulaciones. Me fui sabiendo que, a pesar de todo, era libre. Libre de ser la hija moldeada por el miedo y el desprecio, libre de vivir en una casa donde el amor estaba condicionado. Por fin, amarme a mí misma fue lo único que importaba.